I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que Jungkook siempre pondría a Taehyun en un lugar especial en su vida, no solo a través de sus palabras, sino sobre todo en sus acciones, ya sean los pequeños gestos durante los conciertos, en las transmisiones en vivo, o en los momentos más personales que terminan saliendo a la luz. Queda claro que Taehyun no es solo su compañero de grupo, sino alguien a quien realmente valora y prioriza. Un ejemplo claro de esto es la famosa anécdota de Hawái, donde Taehyun comentó que Jungkook voló sin dudarlo desde Corea solo porque lo extrañaba. Ese tipo de acto no se hacen por cualquiera, sino por alguien que ocupa un lugar importante en tu vida, alguien que sabes que vale totalmente la pena. Y no solo es esa historia, pues en numerosas ocasiones Jungkook ha mostrado que está dispuesto a apoyar a Taehyun de cualquier manera, sin importar el contexto, ya sea estando a su lado en momentos difíciles, siguiendo sus ideas más espontáneas, o simplemente compartiendo su tiempo libre con él. Jungkook encuentra la manera de demostrarle que siempre va a estar presente. Lo que hace especial esta prioridad que Jungkook le da a Taehyun es que no se trata de algo forzado o premeditado, es algo natural, algo que se siente auténtico. Cuando los vemos juntos podemos notar la comodidad que tienen el uno con el otro, como si supieran que siempre pueden contar con su apoyo incondicional. Para Jungkook, Taehyun no solo es alguien importante, es alguien irreemplazable, y eso se refleja en la forma en que siempre parece encontrar tiempo y espacio para él, incluso en medio de una vida tan ocupada como la suya. Su conexión no es solo parte de su día a día, es una prioridad, una elección constante que demuestra lo profundo y real que es su relación. El 14 de diciembre de 2018, durante la ceremonia de los Mama, BTS vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera, el discurso de disolución. En el escenario, mientras compartían sus pensamientos, las emociones se desbordaron. Los miembros estaban conmovidos, especialmente Taehyun, quien no pudo contener las lágrimas. Fue en ese instante cuando Jungkook, siempre atento a él, se acercó para consolarlo. Las cámaras capturaron a Jungkook colocando su brazo alrededor de Taehyun, ofreciéndole apoyo mientras las palabras seguían fluyendo. Incluso mientras hablaban con los medios, Jungkook mantuvo ese gesto protector, dejando claro cuánto se preocupaba por él. En un momento en el que Taehyun bajaba la mirada mientras comparte algunas palabras, Jungkook lo observa con atención, luego hace un gesto rápido con las manos, un te quiero que parece dirigido a Taehyun, antes de cubrirse las manos. Este gesto, aunque breve y casi imperceptible, tiene una resonancia especial para los fans de Taekook. Es un reflejo de cómo Jungkook, incluso en los momentos más públicos, encuentra maneras sutiles y personales de mostrar su apoyo y afecto hacia Taehyun. Esa noche no solo estuvo marcada por los gestos en el escenario y tras de cámaras, sino también por las palabras que Taehyun y Jungkook compartieron posteriormente en el fan café. Taehyun escribió una carta llena de sentimientos profundos, reflexionando sobre la idea de un final inevitable y prometiendo que, cuando ese día llegara, lo enfrentarían con risas y abrazos. Quiero pasar días interminables con ustedes, pero si tiene un final vamos a reírnos y abrazarnos. Esta vez mi corazón ya no temblará, te lo contaré todo, te quiero. Por su parte, Jungkook también publicó una carta sobre el mismo tema, hablando del final y mostrando una madurez y profundidad que conectó directamente con las emociones de ese momento. Su carta parecía ser la introducción de su futura interpretación de Ending Scene, una canción cargada de significado y que en aquel entonces compartió una iluminación de arco iris, detalle que los fans notaron y conectaron con el mensaje. Curiosamente, Taekook fueron los únicos miembros que escribieron sobre ese tema en cartas personales dirigidas a los fans, mientras Namjoon también dejó un mensaje en el fan café. Su enfoque fue más positivo y no aludió directamente a la disolución. Esto hizo que las cartas de Taehyun y Jungkook destacaran aún más, mostrando cómo este momento resonó especialmente en ellos. Este episodio no solo nos muestra la profundidad de los lazos entre los miembros de BTS, sino también la forma única en la que Jungkook prioriza su preocupación por Taehyun, y demuestra que en medio de todo lo que las personas podrían pensar, Taehyun sigue siendo su más grande prioridad. El 24 de noviembre de 2019, hubo un momento peculiar que dejó claro cómo Jungkook buscaba maneras de demostrarle a Taehyun que ante sus ojos él era su prioridad. Aunque fue algo breve, sus acciones reflejaron un interés genuino que no pasó desapercibido para los fans, reafirmando la conexión especial que siempre ha caracterizado su relación, ya que mientras los miembros caminaban juntos, Jungkook avanzó un poco por delante, pero de fondo podía verse a Taehyun con un abrigo marrón acercándose al grupo.
Taehyun aceleró su paso mientras que Jungkook, al notarlo, desaceleró para hablar con los miembros que estaban detrás. Fue entonces cuando Jungkook, de manera espontánea, llamó el nombre de Taehyun y le dio una ligera palmada. La interacción se volvió más interesante cuando Jungkook la llamó nuevamente y comenzó a frotarle suavemente el cuello, preguntándole si podían compartir un coche. Este gesto provocó una risa tímida en Taehyun, quien algo confundido le preguntó por qué estaba haciendo esa pregunta. Jungkook, sin dar una explicación detallada, respondió que simplemente quería compartir un coche con él, dejando clara su intención personal. Taehyun, con una mezcla de humor y timidez, rechazó la oferta, diciendo que estaría bien sin compartir coche. Sin embargo, su sonrisa y actitud tímida revelaban que el gesto lo había afectado. Jungkook, lejos de darse por vencido, cuestionó la decisión de Taehyun y amplió su sonrisa al notar cómo reaccionaba con evidente vergüenza. En ese punto, Jungkook rodeó a Taehyun con su brazo, volviendo a llamar su nombre con un tono juguetón. Taehyun, aún tímido, insinuó que creía saber la verdadera razón detrás de la insistencia de Jungkook, como si entendiera perfectamente lo que él quería. La situación se volvió más divertida cuando Jungkook comenzó a hacer ruidos extraños y graciosos, provocando que Taehyun, frustrado pero sonriendo, le pellizcara el pecho para que se detuviera. Taehyun, aún algo avergonzado, se frotó el rostro mientras parecía reflexionar sobre esa razón tácita que había mencionado. Jungkook, feliz de haber logrado que Taehyun reaccionara de esa manera, imitó sus gestos, claramente disfrutando el efecto que había causado en él. Sin darse por vencido, Jungkook llamó nuevamente el nombre de Taehyun e intentó convencerlo una vez más. Esta vez recurrió a un cumplido directo, diciendo que Taehyun era el hombre más guapo. Lo interesante de este comentario fue que parecía un intento poco disimulado de ganárselo en medio de una situación que ya de por sí era bastante llamativa. Taehyun, aún sonriendo tímidamente, señaló que ya se había quitado el maquillaje, como si estuviera buscando desacreditar el halago. Pero Jungkook, sin dudarlo, respondió que incluso sin maquillaje, Taehyun seguía siendo el número uno. Una interacción que por supuesto capturó perfectamente la idea de que Jungkook, incluso en los momentos más sutiles, buscaría darle atención y priorización a Taehyun, aun cuando ese en su timidez pareciera no notarlo. Incluso el 3 de enero de 2023 se publicó el primer episodio de Next Top Genius, de Run BTS. Durante este episodio, los miembros, con excepción de Taehyun y Jungkook, disfrutaron de pizza y palitos de queso que les habían proporcionado. Taehyun mostró su sufrimiento al no poder alimentarse como los demás, debido a una dieta personal que estaba haciendo en ese momento. Namjoon expuso que Taehyun no estaba comiendo por esa razón, a lo que Taehyun dijo que era la primera vez en su vida que se metía a hacer dieta, ya que necesitaba bajar de peso. Y mientras todos seguían disfrutando del banquete que les habían dado previo a las actividades del episodio, Namjoon volvió a exponer que Taehyun había preguntado en un susurro cuál de esas comidas tenía menos calorías, y en un recuerdo dentro del mismo episodio se pudo ver a Taehyun inclinándose para preguntarle específicamente a Jungkook y no al grupo en general qué comida creía que tenía menos calorías, detalle que generó mucha conversación, ya que reflejaba una interacción cercana y personal entre ellos, como si Taehyun buscara el apoyo o la opinión de Jungkook antes que la de los demás. Pero en el presente se vio a Jungkook respondiéndole amablemente a Taehyun sobre que no había mucha diferencia entre las comidas y que si comía un bocado de algo sería lo mismo que comer pizza. Sin embargo, cuando Namjoon notó que Jungkook también evitaba la comida, le preguntó si también estaba haciendo dieta. Jungkook confirma que efectivamente empezó su dieta ese día, aunque no se especifica si su decisión fue en solidaridad con Taehyun, por razones personales o relacionadas con su trabajo. Los fans interpretaron el momento como un gesto de que Jungkook podía hacer ciertas excepciones por Taehyun. No parecía obligado a hacerlo, pero se veía la intención detrás de decidirlo justo en ese momento, al ver el sufrimiento de Taehyun. Y el hecho de que Jungkook decidiera comenzar su dieta justo el día en que les ofrecen una comida deliciosa, y además mientras Taehyun estaba haciendo lo mismo, fue visto como una señal de priorización entre ellos. Namjoon, intrigado por su determinación, les pide que confirmen si realmente no van a comer nada, después de decirles que la comida estaba increíble. Jungkook, con una sonrisa, asegura que puede ser honesto consigo mismo y pedir pizza en otra ocasión, casi como si aceptara que no estaba haciendo dieta por cuenta propia, sino porque no quería que Taehyun se sintiera mal al estar solo en eso, y aunque no era algo que Taehyun lo hubiese obligado a hacer, el hecho de que priorizara los sentimientos de Taehyun antes de su satisfacción nos hizo ver de nuevo un panorama de su determinación. Y mientras Taehyun y Jungkook meditaban para no caer en la tentación, Jungkook no puede evitar jugarle una broma acercándole un pedazo de pizza de manera sorpresiva a la nariz de Taehyun. Esto hizo que ambos comenzaran a reírse fuertemente por la broma, y Taehyun, claramente divertido, compartiera lo que ocurrió con los demás miembros mientras Jungkook sonreía todavía satisfecho por su travesura.
pero a lo largo del episodio se pudo ver que aunque Jungkook tal vez no debía estar haciendo ese esfuerzo, le hizo compañía a Taehyun durante su dieta personal, demostrando su autenticidad y dedicación hacia Taehyun. Aunque otro de los motivos por los que me sigue pareciendo que Jungkook podría hacer excepciones y tener cierta prioridad por Taehyun, es porque incluso en medio de las grabaciones ni siquiera pudo concentrarse como los demás, al estar pendiente del bienestar de Taehyun mientras presentaban Dynamite en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Después de la presentación, los chicos participaron en un segmento de patinaje sobre ruedas que resultó ser auténtico, mientras Jin ayudaba a Hobie, quien tenía dificultades para mantenerse en equilibrio. Jungkook mostró una atención particular hacia Taehyun, quien tampoco se sentía tan seguro sobre los patines. Desde el inicio, Jungkook permaneció cerca de Taehyun casi toda la filmación, como si estuviera listo para apoyarle en cualquier momento. Su preocupación era evidente, pues no se alejaba más de un paso, vigilando cada movimiento de Taehyun. Así que Taehyun perdió el equilibrio y cayó al suelo. Jungkook, que estaba justo detrás de él, reaccionó al instante para suavizar la caída. No solo lo ayudó a levantarse, sino que se aseguró de quedarse cerca después del incidente, con una mano en su espalda para prevenir cualquier otra caída. Y para cuando Jungkook dijo que no decía te amo primero, durante el FESA de 2019, curiosamente después del 8 de agosto de 2024, durante el programa Are You Sure, Jungkook demostró que podría contradecirse a sí mismo si se trataba de Taehyun, ya que aunque este le insultó por haberle colgado en medio de su preocupación, Jungkook no pudo evitar preguntarse si Taehyun era así de adorable, mientras decía que era el mejor y le escribía en su chat privado que lo amaba muchas veces, haciéndolo con una enorme sonrisa y unos ojos que podrían decir más que 1000 palabras. No es solo el hecho de que Jungkook demuestre su cuidado hacia Taehyun de maneras sutiles pero significativas, sino que lo hace sin buscar que sea algo evidente. A pesar de ello, para quienes observan, es difícil no notar que Taehyun parece ser su mayor debilidad y al mismo tiempo su mayor prioridad. En la vida todos tienen preferencias y relaciones especiales, pero en el caso de Jungkook, Taehyun ocupa un lugar único que nadie más parece alcanzar. Esta atención tan particular, esos gestos de cuidado y cercanía que solo Jungkook parece reservar para él, hablan de algo más profundo. Y en ese sentido, no importa cuántas veces intente ser discreto, siempre termina demostrando que, entre todo y todos, Taehyun es quien siempre recibe lo mejor de él.